Había un tipo de silencio en aquel rancho que no era como el silencio de otros lugares. No era el silencio vacío de los cuartos abandonados, ni el silencio incómodo de dos desconocidos en una sala de espera. Era algo más denso, más deliberado, como si alguien lo hubiera construido ladrillo a ladrillo a lo largo de los años, con la misma paciencia con que se levanta una barda de piedra en campo abierto. Un silencio que tenía dueño, y ese dueño era Ramiro Escobedo Vargas. Tenía 42 años, aunque había quienes decían que parecía tener más, no por el físico, sino por algo en los ojos. Una especie de peso que no correspondía al cuerpo, como si cargara dentro algo que los demás no podían ver, pero sí podían sentir cuando se le acercaban demasiado. Era alto, de espaldas anchas, manos grandes de hombre que trabajaba su propia tierra aunque tuviera quien lo hiciera por él. El cabello castaño oscuro comenzaba a encanecer en las sienes, y la mandíbula siempre tensa le daba al rostro una expresión de permanente evaluación, como si el mundo entero fuera un problema que todavía no había terminado de resolver. El rancho se llamaba El Mezquite y quedaba a unos 40 kilómetros de Lagos de Moreno, en el corazón del Jalisco profundo, donde las carreteras se vuelven caminos y los caminos se vuelven veredas, y las veredas se pierden entre potreros que no tienen fin visible. Eran más de 300 hectáreas de tierra buena, con pastizales que en temporada de lluvias se volvían de un verde que dolía mirarlo, ganado bien cuidado, maquinaria nueva, guardada en galerones limpios, y una casa principal de adobe y vigas de madera que cualquier persona de buen gusto llamaría hermosa, si no fuera tan silenciosa por dentro. Ramiro la había comprado hacía 12 años, cuando todavía tenía algo que probar y no sabía exactamente qué era. Llegó con poco más que el dinero justo, una camioneta vieja y la determinación silenciosa de alguien que ha decidido empezar de cero sin decírselo a nadie. Los primeros años fueron duros. Construyó casi todo con sus propias manos, o supervisando de cerca a quienes lo hacían, aprendiendo de los errores sin quejarse, levantándose antes del amanecer y acostándose cuando ya no había luz suficiente para seguir trabajando. El rancho fue creciendo. Él también, pero hacia adentro, hacia ese lugar donde las personas se vuelven autosuficientes de una manera que no es virtud, sino coraza. Don Chayo Rubalcaba llevaba 9 de esos 12 años trabajando como capataz en El Mezquite. Era un hombre de unos 55 años, flaco de cintura pero ancho de hombros, con las manos curtidas de décadas bajo el sol y una forma de caminar que era mitad cansancio y mitad dignidad. No era hombre de muchas palabras, lo cual probablemente era la razón principal por la que se llevaba bien con el patrón. Entre ellos existía una especie de lenguaje propio, hecho de gestos, miradas y silencios que cada uno sabía interpretar sin necesidad de explicación. Una vez, un peón nuevo preguntó a Don Chayo por qué el patrón nunca reía. Don Chayo lo miró un momento antes de responder. «Hay gente que ríe porque le va bien», dijo al fin. «Y hay gente que no ríe porque aprendió que alegrarse duele más cuando se acaba. El patrón es de los segundos, y eso no lo hace malo, lo hace humano». El peón no entendió del todo, pero supo que era mejor no seguir preguntando. Doña Cande Estrada era otra historia. Llevaba en El Mezquite desde antes que fuera El Mezquite, desde cuando el terreno era solo tierra y promesa, y un hombre que llegó a comprarlo sin que nadie le hubiera pedido que llegara. Ella vivía en un cuarto pequeño pegado a la cocina, un espacio que con los años había llenado de plantas en maceta, estampas religiosas, una radio que sonaba bajito toda la mañana
y el olor permanente a canela y chile ancho que parecía no irse nunca. Doña Cande tenía 63 años, el cabello completamente blanco recogido siempre en un chongo apretado y unos ojos negros pequeños que veían todo, todo. La gente del rancho decía en broma que Doña Cande sabía lo que uno iba a hacer antes de que uno lo supiera, y no era del todo mentira. Tenía esa clase de inteligencia que no viene de los libros, sino de haber observado a los seres humanos durante décadas, con paciencia y sin juzgarlos demasiado. Con Ramiro tenía una relación que ninguno de los dos habría sabido nombrar con exactitud. No era de madre e hijo, porque él no le permitía eso, y ella lo sabía. No era solo de empleada y patrón, porque había demasiado respeto mutuo y demasiada historia compartida para reducirlo a eso. Era algo intermedio, una especie de acuerdo tácito. Ella lo cuidaba sin que él se lo pidiera, y él lo aceptaba sin agradecerlo demasiado, porque ambos sabían que el agradecimiento excesivo rompería el equilibrio. Ella era la única persona en el rancho, y probablemente en el mundo, que a veces lo miraba y veía lo que había debajo. Un hombre que todavía estaba de duelo, que llevaba años de duelo y no sabía cómo parar. Los días en el mezquite seguían un ritmo que Ramiro había construido con cuidado, casi con obsesión. Se levantaba a las 5 de la mañana, antes de que el cielo terminara de decidir de qué color iba a ser ese día. Tomaba café solo, de pie en la cocina, mirando por la ventana el patio todavía oscuro. Luego salía a recorrer los potreros, a veces a caballo, a veces en la camioneta, siempre solo. Revisaba el ganado, hablaba lo necesario con Don Chayo, tomaba decisiones, resolvía problemas. Comía al mediodía en la mesa grande del comedor, generalmente en silencio, con algún documento extendido al lado del plato. Por la tarde, volvía a recorrer. Al anochecer se sentaba en el corredor delantero por un rato, mirando los campos oscuros, y luego se iba a dormir. Así todos los días. Así 12 años. No es que no hubiera habido intentos. En los primeros años, algún conocido de Lagos de Moreno lo había invitado a fiestas, a cenas, a reuniones donde inevitablemente aparecía alguna mujer que alguien consideraba perfecta para él. Ramiro iba 1 o 2 veces con la educación suficiente para no ofender y la distancia suficiente para no comprometerse con nada. Las conversaciones siempre llegaban a un punto donde la otra persona esperaba que él abriera alguna puerta y él, sin querer ser cruel, simplemente no la abría. No porque no pudiera, sino porque había decidido en algún momento que ya no recordaba con claridad que era mejor no tener puertas. Con el tiempo, las invitaciones fueron espaciándose. La gente aprendió a respetarlo desde lejos, y él construyó esa distancia como quien construye una cerca, no para agredir, sino para delimitar. Eso era el mezquite cuando llegó ella, un lugar perfectamente cerrado. La tarde que cambió todo comenzó como todas las otras. El sol empezaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo los pastizales de un dorado que en otras circunstancias habría sido hermoso. Ramiro cruzó el patio principal con sus pasos de siempre, firmes y sin apuro, saludando con un gesto a los peones que terminaban su jornada. El viento del oeste traía un olor particular, esa mezcla de tierra caliente y humedad que en el campo anuncia la lluvia con horas de anticipación. Se detuvo un momento en el centro del patio, mirando el cielo. Las nubes venían cargadas desde el norte, grises y pesadas, del tipo que cuando llegan, no llegan con poco. Fue entonces cuando lo escuchó, un llanto, débil,
casi inaudible entre el viento y el sonido lejano del ganado, pero inconfundible. Venía del granero viejo, el que quedaba al fondo del patio, a unos 50 metros de la casa principal. Ese granero que usaban para guardar las pacas de paja del invierno y que en esta época del año debería estar prácticamente vacío de personas. Ramiro frunció el ceño. Caminó hacia allá sin correr, sin cambiar el ritmo, pero con la atención completamente enfocada. Empujó la puerta de madera con una mano y se detuvo. La escena que encontró dentro quedó grabada en su memoria con una precisión que los años no borrarían. Dentro del granero, en el rincón más alejado de la entrada, entre las últimas pacas de paja de la temporada anterior y la luz escasa que se filtraba por las rendijas del techo de lámina, estaba una joven. Estaba sentada directamente en el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra la pared de adobe. Tenía el cabello negro largo y suelto, sin peinar, pegado en algunas partes al cuello por el sudor del calor de la tarde. Vestía un vestido de flores pequeñas, antes bonito, ahora arrugado y con manchas de tierra en el dobladillo. Estaba amamantando a un bebé, cubriéndose con un pañal de tela doblado que usaba como improvisado rebozo. En su regazo libre, acurrucado con cuidado imposible sobre las piernas cruzadas de ella, dormía otro bebé, envuelto en lo que parecía ser una blusa o una chaqueta doblada con esmero. Debía tener 20 y pocos años. Tenía el rostro hermoso de una manera que el agotamiento extremo no había logrado borrar del todo, aunque lo había intentado. Los ojos hundidos con ojeras profundas, los labios resecos, las mejillas sin color. Era la cara de alguien que no había dormido bien en semanas, que había estado corriendo de algo o de alguien y que finalmente, en ese granero polvoriento y ajeno, había dejado que el cuerpo descansara porque ya no quedaba opción. Cuando la puerta se abrió y la figura de Ramiro apareció en el umbral, ella levantó los ojos. El miedo que había en esos ojos no era el miedo ordinario de quien es sorprendido en falta. Era algo más profundo y más viejo. El miedo de alguien que ha aprendido a esperar que las cosas malas lleguen de personas grandes y con autoridad. El tipo de miedo que no se aprende de golpe, sino que se acumula, visita tras visita, amenaza tras amenaza. «Por favor», dijo, y la voz le salió partida, en pedazos irregulares que apenas alcanzaban para formar las palabras. «Por favor, no haga nada. Yo no vine a robar nada, le juro. Solo necesitaba un lugar. Por favor, no nos lastime. Son bebés, son apenas bebés. No han hecho nada». Apretó instintivamente a los dos niños contra su cuerpo mientras hablaba, con esa fuerza protectora que parece desafiar la física, como si de alguna manera sus brazos pudieran volverse más que brazos. Ramiro no dijo nada durante varios segundos. La miró a ella, miró a los bebés, volvió a mirarla a ella. Notó el temblor en sus manos. Ese temblor fino y constante de quien ha estado bajo tensión sostenida durante demasiado tiempo. Notó también, y esto fue lo que se le quedó, la forma en que a pesar de ese temblor, a pesar del agotamiento visible en cada centímetro de su cuerpo, los brazos que sostenían a esas criaturas no temblaban. Los brazos eran firmes. Los brazos eran lo único en ella que no cedía. Había algo en eso que Ramiro reconoció sin saber exactamente qué era. «Ven conmigo», dijo al fin. La voz salió con el tono neutro que usaba cuando necesitaba que sus propias reacciones no se notaran. No fue una invitación amable, pero tampoco fue una amenaza. Era simplemente una instrucción de alguien que había tomado una decisión y no iba a perder tiempo explicándola.
Ella lo miró sin moverse. Los ojos calculaban, evaluaban, buscaban la trampa. ¿A dónde?, preguntó con cautela. A la casa. Afuera hace frío cuando llueve y va a llover pronto. Ella no respondió de inmediato. Miró la puerta del granero como alguien que está mentalmente midiendo distancias y posibilidades. Luego miró a los bebés. Luego volvió a mirarlo a él. Y tal vez fue porque no había ninguna otra opción. O tal vez fue porque en el tono de él, debajo de toda esa neutralidad construida, había algo que no era peligro. Fuera lo que fuera, se puso de pie despacio, acomodó a los dos bebés con una habilidad que solo dan los meses de práctica y siguió a Ramiro hacia la casa. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando cruzaban el patio, gruesas, espaciadas todavía, anunciando lo que vendría. Ramiro aceleró el paso sin decir nada. Ella lo siguió, protegiéndoles la cabeza a los bebés con el pañal de tela doblado, sin quejarse del agua que ya le mojaba los hombros. Doña Cande estaba en la cocina cuando escuchó los pasos de Ramiro y luego, inesperadamente, otros pasos más ligeros y el sonido inconfundible que hace un bebé cuando duerme y respira al mismo tiempo. Se asomó por el corredor y vio. Su reacción externa fue mínima. Un ligero arqueo de cejas, una pausa de medio segundo en el movimiento de las manos. Luego todo volvió a su lugar y ella caminó hacia la sala como si recibir a mujeres con bebés gemelos en la casa del patrón fuera algo que ocurriera con cierta regularidad. «Doña Cande», dijo Ramiro con la voz de siempre, «prepare el cuarto de huéspedes y que haya algo caliente de comer». «¿Qué le digo a Lupita?», preguntó ella, refiriéndose a la muchacha que ayudaba en la cocina. «Que traiga lo que haya. Rápido». Doña Cande asintió y se fue, pero en el camino, muy brevemente, sus ojos oscuros pasaron por la joven y por los bebés, y en esos ojos hubo algo que no era lástima, sino reconocimiento. La expresión de alguien que ha visto a otras mujeres llegar rotas a algún lugar buscando un momento de respiro. La joven estaba parada en la entrada de la sala, todavía con los bebés en brazos, mirando alrededor con la cautela tensa de quien no se permite relajarse todavía. La casa era grande, con muebles de madera oscura, piso de barro cocido, ventanas con reja de herrería, limpia y ordenada, sin adornos superfluos, sin fotos en las paredes. «Siéntate», dijo Ramiro señalando el sillón grande. Ella obedeció despacio, sin soltar a los bebés. «¿Cómo te llamas?». La pregunta la tomó un poco por sorpresa, como si no esperara que la primera pregunta fuera esa y no otra más obvia. «Valeria», dijo. «Valeria Orozco. ¿Cuánto tiempo llevan sin comer?». Ella dudó. La pregunta era directa y funcional, sin juicio, lo cual de alguna manera hacía más fácil responderla con honestidad. «Yo desde ayer en la mañana. Los niños todavía tienen leche, pero yo no he comido bien en días». Ramiro asintió, sin comentar, sin hacer cara, sin preguntar más. Se sentó en la silla frente a ella y ahí quedaron los dos, en un silencio que era extraño, pero no insoportable, esperando que llegara la comida, mientras afuera la lluvia terminaba de decidirse y empezaba a caer con fuerza sobre el techo de teja del rancho, el mezquite. Los bebés se llamaban Mateo y Sofía y tenían 3 meses y 11 días. Valeria lo dijo cuando doña Cande preguntó cómo se llamaban los chiquitos, con esa voz suave y directa con la que doña Cande preguntaba todo, de una manera que no se sentía intromisión, sino simple humanidad. Eran cuates. El niño, Mateo, era el que había estado llorando en el granero, el más inquieto de los dos, el que dormía menos y protestaba más cuando algo no era exactamente como lo quería. La niña, Sofía,
Tenía una calma que parecía innata, una especie de paciencia serena que doña Cande, que había criado 4 hijos propios y ayudado a criar a varios ajenos, llamó inmediatamente carácter de persona vieja en cuerpo de bebé. Valeria comió en silencio, con hambre real, pero con la dignidad de quien intenta no mostrar hasta qué punto es esa hambre. Comió todo lo que había en el plato, caldo de res con verduras y tortillas recién hechas, y aceptó el segundo plato que doña Cande le puso delante sin preguntarle si quería, simplemente poniéndolo. Ramiro permaneció en la misma silla durante toda la cena, con una taza de café en la mano, sin comer él mismo, sin hablar, sin hacer nada que pudiera interpretarse como presión o como invasión. Solo estaba ahí, presente, sin ser pesado. Era una habilidad rara. Valeria lo notaría con el tiempo, esa capacidad de Ramiro para ocupar un espacio sin imponerse en él. Cuando terminó de comer, ella limpió la boca con la servilleta, acomodó a Sofía, que empezaba a despertarse, y dijo mirando directamente a Ramiro: «Puedo trabajar. Lo que sea que necesiten aquí lo hago. No soy una carga, nunca he sido una carga». Hizo una pausa breve. «Solo necesito un poco de tiempo». Ramiro la miró un momento. «Eso lo hablamos mañana», dijo. «Hoy descansa». Y se levantó y se fue al corredor, a su lugar de siempre frente a los campos oscuros. La lluvia seguía cayendo, ya más tranquila, en ese ritmo constante y parejo que tiene cuando llegó para quedarse unas horas. Doña Cande llevó a Valeria al cuarto de huéspedes, un cuarto amplio con una cama matrimonial, cobijas de lana y una ventana que daba a los eucaliptos del lado norte del rancho. Ramiro se quedó solo en el corredor, con su café enfriándose en la mano. No pensó en nada concreto. O sí pensó, pero no en palabras, sino en imágenes, los brazos de ella que no temblaban, los ojos de los bebés dormidos, el miedo genuino en su voz cuando le dijo por favor. No supo cuánto tiempo estuvo ahí antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Ramiro se levantó a las 5 como siempre, esperando encontrar la casa en el silencio habitual. Encontró luz en la cocina. Valeria estaba de pie frente a la estufa con Sofía amarrada al pecho en el rebozo y Mateo dormido en el Moisés que doña Cande había desenterrado de quién sabe dónde la noche anterior. Estaba revolviendo algo en una olla y tenía el semblante concentrado de quien lleva ya un rato trabajando. Sobre la mesa había café listo. Ramiro se quedó en la entrada de la cocina un momento sin decir nada. «Buenos días», dijo ella sin voltear, porque había escuchado sus pasos. «El café está hecho. Doña Cande me dijo que le gusta solo. Hay también frijoles de la noche, si quiere desayunar antes de salir». No había servilismo en su voz. Tampoco había confianza excesiva. Era simplemente alguien que había identificado lo que podía hacer útil y lo estaba haciendo. Ramiro se sirvió el café. Lo tomó de pie, mirando por la ventana el amanecer que empezaba a abrirse sobre los potreros mojados por la lluvia de la noche. Verde y quieto y enorme. «¿Dormiste?», preguntó. Una pausa. «Algo», respondió ella. «Los niños durmieron bien. Con el frío duermen mejor». No dijo que ella no había dormido casi nada, que había pasado las primeras horas de la noche con el oído pegado a la puerta, escuchando los sonidos desconocidos de esa casa desconocida, calibrando si eran peligrosos o no. No lo dijo porque no era información que debiera dar todavía. Ramiro no preguntó más. Terminó el café, tomó el sombrero del gancho junto a la puerta y salió al patio. Eso fue todo. Pero al llegar a la mitad del patio, se detuvo por un segundo y se volteó a ver la ventana iluminada de la cocina, sin saber exactamente por qué. Luego siguió.
En los días que siguieron, Valeria construyó su lugar en el rancho con la misma silenciosa determinación con que había construido todo lo que había construido en su vida, observando primero, actuando después, sin pedir permiso para las cosas pequeñas y pidiendo permiso para las grandes. Aprendió rápido el horario de Doña Cande, qué hacía ella y qué le correspondía a Lupita, la chica de ayuda. Los tiempos del rancho, cuándo llegaban los peones, cuándo se iba Don Chayo a hacer su recorrido, cuándo era más probable que Ramiro pasara por la cocina. Las preferencias de la casa, el café sin azúcar, las tortillas de maíz y no de harina, la ropa bien doblada y no solo amontonada. Doña Cande la dejó aprender sin interferir demasiado. La observaba, la corregía cuando era necesario, con esa economía de palabras que tienen las personas que han pasado mucho tiempo siendo eficientes y con el tiempo fue cediendo tareas, no como favor, sino como reconocimiento. «Tienes maña para la cocina», le dijo una mañana, lo cual en el vocabulario de Doña Cande equivalía a un elogio considerable. «Mi mamá me enseñó», respondió Valeria, y en su voz había algo suave y doloroso al mismo tiempo cuando dijo la palabra mamá, como si fuera una herida que todavía no había decidido si estaba cerrando o abriendo. Doña Cande no preguntó más, pero tampoco olvidó. Los bebés se adaptaron con la naturalidad asombrosa que tienen los bebés para adaptarse a lo que no pueden cambiar. Mateo siguió siendo el curioso e impaciente, el que quería ver todo y protestar cuando no podía. Sofía siguió siendo la tranquila, la que se quedaba mirando las cosas con esa concentración seria que hacía que los adultos se rieran sin saber exactamente por qué. El rancho fue aprendiendo a convivir con ellos. Los peones más jóvenes pasaban por la cocina con pretextos cada vez más creativos, solo para asomarse un momento. Don Chayo los veía desde lejos, con una expresión que él habría negado categóricamente que era ternura, pero que era exactamente eso. Doña Cande los cargaba cada vez que Valeria necesitaba tener las manos libres, con una destreza que demostraba que el cuerpo no olvida ciertas cosas aunque pasen décadas. Y Ramiro los notaba. No de una manera obvia ni declarada, pero los notaba. Había empezado a aparecer en la cocina en momentos que no correspondían exactamente a su rutina habitual. A quedarse un poco más en la mesa del comedor después de las comidas, sin razón aparente. A pasar por el corredor donde Valeria a veces ponía el Moisés al sol de la mañana, supuestamente de camino a otra parte. Un día, Don Chayo lo esperó al final del potrero sur con la camioneta, y cuando Ramiro subió, el capataz arrancó sin decir nada durante un buen rato. Luego, sin apartar los ojos del camino de terracería, dijo: «El señor Ramiro preguntó 2 veces esta semana si los bebés estaban comiendo bien. Y nada, solo lo observo». Ramiro no respondió. Don Chayo no insistió, pero había una pequeña sonrisa en la comisura del capataz que desapareció antes de que alguien pudiera verla. El martes de la tercera semana, Mateo amaneció con el llanto que Valeria ya conocía, ese llanto diferente, sin causa aparente, que no cedía con nada de lo habitual. Lo cargó, lo meció, le cantó la canción que siempre le cantaba, una melodía sin nombre que había inventado ella sola en las noches largas del embarazo. Le ofreció leche, le cambió el pañal, lo caminó por el cuarto, lo sacó al corredor para que le diera el aire. Nada. Sofía dormía en el cuarto con la indiferencia casi ofensiva de quien no tiene ningún problema propio en ese momento. Valeria estaba de pie en el corredor, con Mateo contra su hombro,
dando círculos lentos y sintiéndose al borde de ese tipo de agotamiento que no es físico, sino algo más profundo, cuando escuchó pasos. Ramiro apareció por el corredor lateral. Se había levantado temprano, como siempre, y venía del patio. Se detuvo cuando los vio. Miró al niño llorando, miró a Valeria, y sin decir una sola palabra caminó hacia ellos, se colocó frente a ella y extendió los brazos. Ella lo miró. Hubo un segundo de duda, ese segundo en que los instintos de protección y la razón se miran uno al otro sin saber quién cede primero. ¿Fue la razón la que cedió, o tal vez fue el agotamiento, o tal vez fue algo que todavía no tenía nombre? Le pasó al niño. Ramiro tomó a Mateo con las dos manos grandes, lo acomodó contra su pecho ancho, la cabeza del bebé en el hueco entre el cuello y el hombro, y empezó a caminar, no de manera errática, sino en círculos lentos y constantes, con un ritmo que parecía encontrar solo, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no había procesado. Mateo lloró 30 segundos más, luego 20, luego 10. Luego fue reduciéndose a sollozos entrecortados, luego a nada. Para cuando Ramiro llevaba 2 minutos caminando, el niño estaba dormido contra su pecho con una confianza absoluta y sin explicación. Valeria estaba parada junto a la pared del corredor, sin haberse movido, mirando. Había algo en esa imagen que no sabía cómo procesar. Ese hombre que todos en la región describían como frío, cerrado, intocable, caminando en círculos lentos en el corredor de su propia casa, con un bebé dormido en los brazos, con una expresión en el rostro que no era la expresión de siempre, era algo más abierto, más quieto, como si sostener a ese niño lo hubiera puesto en otro lugar, uno al que no iba seguido. Cuando finalmente levantó los ojos y la miró, ninguno de los dos dijo nada. Él le pasó al niño de regreso con el mismo cuidado con que lo había tomado, y se fue. Valeria se quedó parada en el corredor un momento más, con Mateo dormido y quieto en sus brazos, sintiendo algo que no podía identificar del todo. Solo sabía que era importante. Fue pasando el tiempo de la manera en que pasa cuando uno no lo está midiendo, sin que nadie lo declare, sin que nadie lo anuncie. Los días en el mezquite fueron formando semanas y las semanas fueron formando algo que se parecía peligrosamente a una vida. Valeria dejó de contar los días que llevaba ahí. Eso en sí mismo era una señal, aunque no lo sabía todavía. La rutina silenciosa que ella y Ramiro habían construido sin haber hablado de construirla era ya tan establecida que los peones la daban por sentada. El café listo cada mañana, la presencia de él en el comedor a mediodía, el momento del atardecer en que ambos, por razones que cada uno habría atribuido a la coincidencia, terminaban en el corredor delantero al mismo tiempo, él de pie con las manos en el barandal, ella sentada en la mecedora con uno o los dos bebés. No siempre hablaban. A veces el atardecer entero pasaba en silencio, y eso también era algo. Era un silencio distinto al que él había construido antes. Ese otro silencio había sido una barda. Este era más parecido a un campo abierto donde dos personas pueden estar sin que la presencia de una oprima a la otra. Ramiro había notado, sin comentarlo, que Valeria a veces se sobresaltaba cuando alguien se acercaba por detrás, que cuando sonaba el teléfono de la casa a ciertas horas, ella se quedaba tensa hasta saber quién era, que dormía con la puerta del cuarto entornada, nunca cerrada del todo, que cuando los peones levantaban la voz en el patio, aunque fuera de risa, ella giraba la cabeza de manera automática hacia el sonido antes de relajarse.
notó todo eso y no dijo nada, pero fue moviendo pequeñas cosas. Pidió a don Chayo que los peones no gritaran cerca de la casa. Cambió el número de la línea fija sin explicar por qué. Instaló, sin mencionarlo, una nueva cerradura en la puerta del cuarto de huéspedes, de las que se aseguran por dentro con una tranca. Doña Cande sí notó esos cambios y sí entendió lo que significaban, y tampoco dijo nada. La noche que Sofía tuvo fiebre, Valeria no durmió. La fiebre llegó poco después de medianoche. Ese calor suave que al principio uno quiere convencerse de que es solo el calor del cuarto, hasta que pone el dorso de la mano en la frente del bebé y sabe que no. Sacó el termómetro que doña Cande le había dado, por si acaso, y leyó los números con el corazón apretado. 38,5. Empezó a hacer lo que sabía hacer, bajar la temperatura con paños húmedos en la frente, en el cuello, en las muñecas. Le ofreció leche con más frecuencia. Abrió un poco la ventana para que circulara el aire de la noche. Cantó bajito la canción sin nombre y esperó. Mateo dormía en su cuna con ese abandono total que tienen los bebés sanos, ajeno a la preocupación que llenaba el cuarto. Valeria pasó la noche sentada junto a la cuna de Sofía, con el bol de agua tibia entre las manos, cambiando el paño cada cuarto de hora. En los momentos en que la niña dormía más tranquila, ella aprovechaba para cerrar los ojos y apoyar la cabeza en el brazo, sin soltar el paño. Cuando empezó a clarear el cielo, la temperatura de Sofía había bajado a 37,2. Valeria lo interpretó como una buena señal y se permitió respirar un poco más hondo. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta estaba entornada. Vio la silueta de Ramiro pasar, detenerse, y luego escuchó su voz a través de la madera. «Ya llamé al médico de Tepatitlán. Viene en cuanto amanezca». Valeria tardó un segundo en responder. «Ya bajó la fiebre», dijo. «Creo que ya llamé», repitió él, no con brusquedad, sino con la tranquilidad de alguien que ha tomado una decisión y la explica una sola vez. El médico llegó a las 7:20 de la mañana. Un hombre mayor de apellido Villanueva, que claramente conocía el rancho y al patrón desde hacía tiempo, y que examinó a Sofía con la calma metódica de quien ha visto miles de fiebres en décadas de práctica rural. «Fiebre de dentición o reacción viral leve», diagnosticó. «Ya está cediendo. Sigan con los paños, que tome líquido con frecuencia. Y si vuelve a subir de 38,5 me llaman». Firmó algo en su libreta, cobró lo que cobró y se fue. Cuando el coche del médico se alejó por el camino de terracería y Valeria finalmente soltó los hombros que había tenido tensos desde medianoche, se dio cuenta de que Ramiro estaba parado a unos 3 pasos de ella en el corredor de la entrada. La miraba. «Ve a dormir», dijo, y la voz tenía ese tono diferente, el que usaba en contadas ocasiones, más quieto, menos construido. «Yo me quedo con ellos un rato». «No tienes que». «Ya sé que no tengo que. Ve a dormir». Ella lo miró durante un segundo, que se alargó un poco más de lo que cualquiera de los dos habría podido explicar. Luego asintió. Fue al cuarto de al lado, se recostó con la ropa puesta y durmió 3 horas de un tirón sin escuchar nada. En el cuarto de los bebés, Ramiro se sentó en la silla de madera que Valeria había puesto junto a las cunas. Los 2 bebés dormían. Afuera, el rancho empezaba su mañana con los sonidos de siempre. El mugido lejano del ganado, los pasos de los peones en el patio, la voz de don Chayo dando instrucciones. Ramiro no hacía nada, solo estaba sentado ahí, en ese cuarto que olía a bebé y a la banda del jabón que usaba Valeria, con las manos apoyadas en las rodillas
y los ojos moviéndose de una cunita a la otra. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, no habría reconocido en su rostro la expresión habitual. Habría visto otra cosa, algo más abierto, más vulnerable, más parecido a lo que ese hombre había sido antes de que la vida le enseñara que ser abierto era peligroso. Se quedó ahí 2 horas. Fue un sábado por la tarde cuando Valeria finalmente lo contó todo. Llevaban semanas en ese equilibrio cuidadoso donde ambos sabían que había una historia que todavía no se había dicho, y ambos habían respetado eso. Él sin preguntar de más, ella sin ofrecer más de lo que el momento pedía. Pero había algo que se había ido moviendo entre ellos, lento e inevitable, como el agua que encuentra su camino por debajo de las piedras. Y ese sábado por la tarde, con el sol en el horizonte y la brisa de los potreros moviendo las hojas del nogal grande del corredor, Valeria sintió que ya era momento. Ernesto y yo nos conocimos en Guadalajara. Empezó mirando el horizonte. Yo tenía 19 años. Él tenía 28. Mis papás no lo conocían bien, pero no tenían nada específico en contra. Era un hombre trabajado, pagaba sus cuentas, no tomaba de más. Yo lo confundí con que era buena persona. Hizo una pausa. No es lo mismo, continuó. Ser funcional no es lo mismo que ser bueno. Tardé tiempo en entenderlo. Ramiro estaba sentado a 2 metros de ella, apoyado en el barandal del corredor, mirando los campos. No la interrumpió. Cuando quedé embarazada, él cambió. No de un día para otro, sino como cuando una pared se empieza a agrieta. Primero una línea fina que uno dice que no es nada, luego otra, hasta que un día uno pone la mano y la pared cede. Cuando vimos en el ultrasonido que eran 2, se puso blanco. Ese mismo día me dijo que era demasiado, que yo lo había puesto en esa situación a propósito, que no había contado con eso. Bajó un momento los ojos, luego los levantó de nuevo al horizonte. Me fui a casa de mi mamá los últimos 3 meses del embarazo. Ella vive aquí en Jalisco, en San Juan de los Lagos. Me quedé ahí hasta que nacieron los niños. Me convencí de que cuando los viera, cuando los cargara, algo iba a cambiar en él. Que nadie puede ver a sus hijos y no cambiar. Una pausa corta. Me equivoqué. Cuando volvió a la casa con los niños, Ernesto los miró como se mira un problema. Desde el primer día se quejó del llanto, de que no dormía, de que ella no servía para nada si no podía callarlos. Las semanas que siguieron fueron un deterioro constante y acelerado. Los insultos primero en voz baja, luego sin molestarse en bajarla. Las críticas que al principio tenían la forma de quejas y luego tomaron la forma de verdades absolutas que él enunciaba con la seguridad de quien no espera que lo contradigan. Y debajo de todo eso, un miedo que Valeria sentía crecer en el estómago cada día, porque los ojos de Ernesto cuando miraba a los niños no eran ojos de padre, eran ojos de alguien que ve un obstáculo. «Un martes», dijo, y la voz cambió ligeramente, se volvió más plana, como quien narra una cosa que ha procesado tantas veces que ya no puede procesar más. Él los estaba mirando llorar a los 2 al mismo tiempo. A mí se me había acabado la leche y los estaba preparando el biberón. Se quedó parado en la puerta del cuarto mirándolos, con esa cara que yo ya conocía. Y dijo que iba a encontrar la manera de que dejaran de ser un problema. Pausa. Lo dijo tranquilo, así tranquilo como yo le estoy contando ahorita, sin enojarse, sin gritar. Solo lo dijo como si fuera la cosa más razonable del mundo. Ramiro no se movió, pero en la mandíbula, en ese músculo que a veces se tensaba en su cara, ocurrió algo.
Alguien tocó a la puerta. Un vecino que venía a cobrarle algo, no sé qué. Ernesto tuvo que ir y yo estaba ahí en el cuarto con los dos niños y pensé, este es el momento. Si no me voy ahorita, no me voy nunca. Tomó la bolsa del pañal, agarró lo que pudo, los bebés, los pañales, la ropa que cabía. Salió por la puerta de atrás mientras escuchaba la voz de Ernesto en la entrada del frente. Caminó 2 cuadras sin parar. Paró el primer camión que vio. Se subió sin saber a dónde iba. Se bajó en la terminal. Tomó el primer autobús que salía hacia algún lado que no fuera ahí. Estuve 3 días moviéndome de un lugar a otro, dijo. Pedí aventón, tomé lo que había. Me quedé una noche en una parroquia que me dejó pasar porque iba con los bebés. Y el tercer día pasé por este camino y vi el rancho desde la carretera y pensé que era grande y que nadie me iba a encontrar aquí. El silencio que siguió fue largo. El sol había descendido bastante y el cielo tenía ya esa mezcla de naranja y rosa que anuncia el final del día en el campo. Ramiro habló. La voz era baja, pero tenía un filo nuevo. Mañana temprano vas al Ministerio Público de Lagos de Moreno y levantas una denuncia. Ramiro, no sé si... No es pregunta, Valeria. Es lo que vamos a hacer. Ella lo miró. En los ojos de él no había compasión del tipo que paraliza, ni lástima del tipo que reduce. Había algo que ella hacía mucho no veía dirigido hacia ella. La convicción tranquila de alguien que ha decidido que esto importa y que tiene los recursos para hacer algo al respecto. «Tienes miedo», dijo él, no como pregunta, sino como reconocimiento. «Está bien tener miedo, pero no vas a seguir con miedo sola. Eso se acabó». Valeria sintió algo moverse en el pecho. No era emoción fácil de nombrar. Era más parecido a ese momento cuando uno lleva demasiado tiempo cargando algo y alguien, sin hacer escándalo, simplemente pone las manos debajo del peso y ayuda a sostenerlo. El alivio de eso no es euforia, es algo más quieto y más hondo. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Él se quedó callado un momento. «Porque puedo», respondió al fin. «Y porque es lo correcto». No era toda la respuesta. Ambos lo sabían, pero era la respuesta que él podía dar todavía, y ella lo aceptó. Los meses que siguieron transformaron el mezquite de maneras que nadie habría predicho. Ramiro fue personalmente a Lagos de Moreno con Valeria al día siguiente, en la camioneta, por el camino de terracería que se vuelve carretera a mitad del trayecto. Se sentó a su lado en las sillas de plástico duro del Ministerio Público y escuchó mientras ella daba su declaración con una voz que solo tembló una vez al principio y luego se fue haciendo más firme conforme avanzaba, como si la acción de decirlo en voz alta y en un lugar oficial le devolviera algo que había estado guardando. El agente que tomó la declaración era un hombre joven que al principio parecía más interesado en su café que en el caso, hasta que levantó los ojos y se encontró con la mirada de Ramiro desde la silla de al lado. Después de eso, fue considerablemente más eficiente. Ramiro contrató al licenciado Fuentes, el mejor abogado de familia que había en la región, un hombre de traje gris y maletín de piel que hablaba despacio y pensaba rápido. El divorcio comenzó a tramitarse. Una orden de alejamiento fue la primera victoria legal, un documento oficial que convertía en consecuencia jurídica lo que hasta entonces solo había sido miedo. Mientras tanto, en el rancho, la vida seguía. Mateo y Sofía cumplieron 4 meses, luego 5, luego 6.
Aprendieron a sonreír con intención, a seguir con los ojos los movimientos de las personas que les resultaban familiares, a protestar con precisión cuando algo no era como querían. Mateo se reía más fácil y con más escándalo. Sofía sonreía menos, pero cuando lo hacía era de una manera que hacía que los adultos a su alrededor se sintieran, sin saber exactamente por qué, que acababan de ser elegidos para algo. Los peones del rancho habían dejado ya de pretender que pasaban por la cocina por razones de trabajo. Pasaban a ver a los bebés, punto. Don Chayo había negociado con su propia dignidad un acuerdo interno, según el cual cargar a Sofía durante 10 minutos mientras supervisaba algo en el patio sur no era exactamente lo mismo que cargar bebés, sino más bien una actividad paralela que resultaba ocurrir al mismo tiempo. Doña Cande había dejado de fingir que no los adoraba y simplemente los adoraba, con la eficiencia práctica que ponía en todo. Y Ramiro había dejado de fingir que los notaba de casualidad. Aparecía en momentos que correspondían exactamente a cuando los bebés estaban despiertos y de buen humor. Llegaba al corredor exactamente cuando Valeria los sacaba a tomar el sol de la mañana. Tardaba más en el comedor cuando los niños estaban en la sala de al lado y el sonido de sus balbuceos llegaba por la puerta abierta. Una noche encontró a Valeria en la cocina, a las 10 y algo, intentando tomar un té con una sola mano, porque Mateo había decidido que no era momento de dormir y había que cargarlo. Ramiro entró, tomó al niño sin decir nada, lo puso contra su hombro y señaló la taza con la cabeza. «Tómate el té», dijo. Ella se tomó el té. Los dos estuvieron en la cocina callados durante 15 minutos. Él de pie paseando a Mateo y ella sentada con la taza caliente en las manos. Cuando el niño finalmente se durmió, Ramiro lo depositó con cuidado en el Moisés y se fue a su cuarto. Valeria se quedó sola en la cocina un momento, con la taza ya fría y algo en el pecho que no sabía bien cómo nombrar. La noche que Ernesto fue a San Juan de los Lagos a intimidar a la madre de Valeria, cometió el error que lo arruinó. Llegó pasada la medianoche, golpeando el portón de la casa con la palma abierta, gritando el nombre de Valeria al vecindario dormido. Las cámaras de seguridad del vecino de enfrente grabaron todo: la hora, el rostro, los gritos. La madre de Valeria llamó a la policía y al mismo tiempo llamó a Valeria, que estaba al teléfono con el licenciado Fuentes 10 minutos después. Las imágenes llegaron a la investigación, y cuando la investigación empezó a escarbar más profundo de lo que Ernesto había calculado, empezaron a aparecer otras cosas: contactos inconvenientes, transacciones que no correspondían a ningún ingreso declarado, conversaciones que alguien había guardado en un teléfono que pensaba que nadie iba a revisar. La ficha fue cayendo pieza a pieza. Ernesto fue detenido en Guadalajara un miércoles a las 2 de la tarde. La llamada llegó al rancho a las 4. Valeria estaba en la cocina ayudando a doña Cande a preparar la cena cuando el teléfono sonó. Vio el número del licenciado Fuentes en la pantalla y lo contestó con el estómago apretado. Escuchó. Cuando colgó, se quedó de pie junto a la estufa con el teléfono todavía en la mano, sin decir nada, sin moverse. Doña Cande estaba al otro lado de la isla de cocina y veía todo, pero tampoco dijo nada. Solo se acercó despacio y puso la mano en el hombro de Valeria durante un segundo, un gesto breve y preciso que era todo lo que necesitaba hacer, y luego se fue al patio a buscar no sé qué cosa para dejarla sola. Valeria fue al corredor.
El sol estaba bajando sobre los potreros, tiñendo de naranja el pasto verde y las copas de los mezquites en la línea del horizonte. Estaba de espaldas a la puerta mirando eso, cuando escuchó los pasos de Ramiro. Se acercó y se colocó a su lado. No enfrente, a su lado, mirando también el horizonte. «Terminó», dijo ella sin voltear. «Lo sé», respondió él. Entonces ella se volteó, y cuando se volteó tenía lágrimas escurriendo por las mejillas, pero también sonreía, esa clase de sonrisa que solo aparece cuando el cuerpo recibe una noticia que el cuerpo llevaba mucho tiempo esperando sin saber que la esperaba. Ramiro estaba tan cerca que podía ver cada detalle, el alivio verdadero en sus ojos. El cansancio de meses de tensión finalmente cediendo. Y algo más, algo que llevaba tiempo ahí detrás y que ella ya no estaba haciendo el esfuerzo de esconder. Levantó la mano despacio y con el pulgar limpió la lágrima que bajaba por su mejilla izquierda. Fue un gesto sencillo, casi reflejo, pero los dos se detuvieron cuando ocurrió. El tiempo del corredor hizo una pausa, y entonces la besó. No fue un beso de impulso, fue el tipo de beso que sucede cuando dos personas han estado durante semanas, fingiendo que no iba a ocurrir, y de pronto dejan de fingir. Fue despacio y con cuidado, como cuando uno hace algo que sabe que importa demasiado para apresurar. Ella puso los dedos en la tela de su camisa. Él mantuvo la mano en su rostro. Y el corredor, el rancho, los potreros y el horizonte naranja existieron, pero no importaron durante ese momento que era solo de ellos. Cuando se separaron, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que acaban de decir algo importante sin palabras y que todavía están procesando haberlo dicho. Ramiro la miró con esa expresión que ella había aprendido a leer durante semanas. Y por primera vez, en ese corredor, con el último sol del día sobre los campos, esa expresión cambió. No desapareció. Simplemente se abrió un poco, como cuando una ventana que siempre estuvo cerrada se abre por fin y deja pasar el aire. Esa noche fue la noche en que él contó. Doña Cande, con su talento para aparecer y desaparecer en los momentos justos, había llevado a los bebés a dormir con una firmeza amable que no admitía discusión, y los dos se quedaron en el corredor bajo un cielo que era, como suelen ser los cielos del Jalisco profundo, desmesuradamente lleno de estrellas. Ramiro estuvo callado mucho tiempo. Ella no lo presionó. Sabía esperar, lo había aprendido a la mala. Cuando tenía 30 años, empezó al fin mirando el campo oscuro. Vivía en Colima. Tenía un negocio pequeño, una ferretería que había heredado de mi padre y que yo había logrado hacer crecer. Tenía una casa, tenía una esposa. Pausa. Se llamaba Mariana. Llevábamos 4 años casados. Éramos de esas parejas que no hacen ruido porque no hay ruido que hacer. Nos llevábamos bien, nos respetábamos y estábamos esperando a nuestro primer hijo. Valeria no se movió. El embarazo fue normal, todo normal, hasta el día del parto. Otra pausa, más larga. Las complicaciones empezaron sin aviso. Los médicos dijeron después que fue una embolia, que era de las cosas que no se predicen, que no se evitan, que simplemente ocurren o no ocurren. Mariana no sobrevivió. El niño tampoco llegó a respirar. La voz era plana y controlada, pero debajo de ese control, Valeria podía sentir la tensión que llevaba años ahí, como una viga que carga demasiado peso durante demasiado tiempo y que ya no está segura de hasta cuándo va a aguantar. Después de eso, continuó, estuve un tiempo en Colima.
Intenté seguir con la ferretería, con la casa, con todo. No pude. Todo en ese lugar era un recordatorio de algo que había existido y ya no existía. Vendí todo lo que pude vender, tomé el dinero y vine aquí. Compré esta tierra porque era lo suficientemente lejos y lo suficientemente vacía para que yo pudiera llenarla con trabajo y nada más. Por fin, la voz se aflojó un poco. Funcionó durante mucho tiempo. Si no dejas que nada entre, nada puede irse. Es un trato justo con el mundo. Valeria puso su mano sobre la mano de él. Él miró esa mano. No retiró la suya. Hasta que llegaron ellos, dijo después de un momento, con la vista en el horizonte oscuro. Mateo y Sofía. Desde el primer día en que vi a Mateo dejar de llorar contra mi pecho, algo se movió dentro de mí que yo había decidido que ya no existía. Una pausa. Me equivoqué sobre eso. Sí, dijo Valeria suavemente. Te equivocaste. Fue lo único que dijo. Y fue exactamente lo correcto. Los dos se quedaron así, en el corredor bajo el cielo enorme de Jalisco, con el canto de los grillos y el olor a tierra húmeda y el sonido lejano del ganado, sosteniendo el uno la mano del otro sin decir más palabras porque ya no hacían falta. La propuesta de matrimonio fue exactamente como Valeria. Si hubiera tenido que imaginarlo, habría imaginado que sería sin escándalo, sin decorados, sin discurso preparado. Un domingo de octubre, con el otoño apenas insinuado en el color de los pastos y el fresco de la mañana, Ramiro puso una cajita pequeña de madera oscura sobre la mesa del desayuno antes de que llegara nadie, y se quedó de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, cuando Valeria entró a la cocina con Mateo en el brazo y Sofía caminando a su lado, sujetándose al borde de la mesa, porque llevaba 3 semanas aprendiendo a caminar y todavía negociaba con el equilibrio. Valeria vio la cajita, vio a Ramiro. ¿Qué es eso?, preguntó. Lo que parece. ¿Me lo vas a explicar? Él suspiró levemente, con esa expresión de alguien que ya sabía que esto iba a requerir más palabras de las que él prefería usar. No sé hacer esto con mucha ceremonia, dijo, pero sé lo que sé, y lo que sé es que no quiero que te vayas, ni tú ni ellos. Señaló con la cabeza hacia los bebés. Eso es todo lo que tengo. Valeria miró la cajita, luego lo miró a él. Mateo, desde su brazo, agarró la oreja de ella con la mano y ella lo ignoró con la práctica de meses. ¿Eso es un sí?, preguntó. Valeria, quiero oírte decirlo. Él la miró con esa expresión que tenía cuando ella lo hacía salir de sus modos habituales y que a él le costaba trabajo, pero que en el fondo no le disgustaba. ¿Quieres casarte conmigo? Ella abrió la cajita. Adentro había un anillo sencillo, una banda de oro con una piedra pequeña color agua que captaba la luz de la mañana y la multiplicaba de una manera desproporcionada a su tamaño. Sí, dijo. Mateo aventó el trozo de galleta que tenía en la mano libre al suelo, con la satisfacción de quien ha contribuido significativamente al momento. Doña Cande, que estaba al otro lado de la puerta de la cocina con un trapo de cocina en la mano y que definitivamente no había estado escuchando, entró en ese momento con un timing que habría requerido un milagro si no se la conociera. «Buenos días», dijo con toda la naturalidad del mundo. «¿Quieren huevos o prefieren chilaquiles?» La boda fue en el rancho, en el jardín del frente que para entonces el padre de Valeria había transformado completamente en su primer año de cuidarlo. Había bugambilias junto a la barda, macetas de geranios rojos a lo largo del camino de entrada, un naranjo joven plantado en el centro que prometía sombra para los veranos futuros. Los padres de Valeria habían llegado desde San Juan de los Lagos el año anterior.
después de que Ramiro, en la conversación más larga y más directa que Valeria le había visto tener con personas que no conocía, les había explicado que había espacio en el rancho y trabajo para quien lo quisiera, y que no era una invitación de cortesía, sino una propuesta real. El padre, don Aurelio, un hombre de manos grandes y voz pausada, que había trabajado toda su vida en el campo y que a los 62 años tenía las rodillas gastadas pero el ánimo intacto, había mirado el jardín del rancho y dicho que estaba descuidado y que alguien tenía que arreglarlo. Eso fue un sí. La madre, doña Esperanza, había mirado la cocina, a doña Cande, los bebés y a su hija en ese orden, y luego había preguntado si el horno de la estufa jalaba bien porque el suyo en San Juan hacía años que no calentaba parejo. También fue un sí. La boda fue pequeña. El padre Méndez, que venía de la parroquia de Lagos de Moreno y que conocía el rancho desde los tiempos en que Ramiro llegó a pedirle orientación espiritual una sola vez y nunca volvió, pero sí donó para el arreglo del templo, ofició la ceremonia bajo el cielo abierto de la tarde de abril. Había peones del rancho en las sillas de montar, convertidas en bancas por un día. Había vecinos de la región que con el tiempo habían encontrado la manera de acercarse a ese hombre que no se dejaba acercar. Había, en primera fila, doña Cande con un pañuelo bordado en la mano que usó en 3 ocasiones distintas y que entre cada uso guardaba con dignidad perfecta. Mateo y Sofía, que para entonces tenían casi un año, estaban en los brazos de sus abuelos durante la ceremonia, mirando todo con esa combinación de asombro e incomprensión que tienen los bebés frente a cualquier reunión de adultos que no produzca comida inmediata. Don Chayo estaba en la última fila con los brazos cruzados y el sombrero en el regazo, cuando el padre Méndez dijo las palabras y Ramiro respondió con la voz que siempre era la suya, firme y clara y sin adornos. Don Chayo miró un momento hacia abajo. No era necesario ver más de cerca para saber que algo se había movido en ese hombre que llevaba 9 años al servicio de otro hombre solitario y que había esperado, sin decirlo nunca, que la soledad de ese hombre terminara algún día. Los años que siguieron fueron del tipo que no se describe bien con palabras, no porque no ocurra nada, sino porque lo que ocurre son cosas pequeñas y constantes y llenas de significado que se pierden si uno intenta enumerarlas. Don Aurelio y el jardín desarrollaron una relación que era la más tranquila y la más productiva de su vida. Cada mañana salía a las 7 con el sombrero de palma que Ramiro le había conseguido en el mercado de San Juan, sus guantes de jardinería y la determinación de alguien que finalmente tiene tierra propia, aunque sea ajena, donde poner las manos. El naranjo creció, las bugambilias se extendieron. Aparecieron rosales que nadie había plantado antes y hierbas en el borde del jardín que doña Cande requirió para la cocina y que ella y don Aurelio negociaban con la seriedad de 2 ministros discutiendo un tratado. Doña Esperanza y doña Cande formaron en la cocina del mezquite una sociedad que con el tiempo se volvió legendaria en la región. Los sábados hacían pozole, los domingos birria, entre semana lo que hubiera, pero con un nivel de ejecución que hacía que los peones organizaran discretamente sus horarios para no perderse la comida del mediodía. Mateo y Sofía crecieron con la velocidad desconcertante que tienen los niños. De bebés a gateadores, a caminadores, a corredores, en lo que parecía un parpadeo,
cada etapa dejando atrás a la anterior antes de que los adultos terminaran de acostumbrarse. Mateo creció curioso y veloz y con una memoria para los detalles que sorprendía. Recordaba conversaciones escuchadas meses antes, el nombre de cada animal en el rancho, las rutas exactas que hacía Ramiro en sus recorridos. Preguntaba todo y quería respuestas reales, no las simplificadas que los adultos dan a los niños. Cuando Ramiro le explicaba cómo funcionaba algo, el niño escuchaba con esa atención total que hace que uno sienta que la explicación importa. Sofía creció tranquila y observadora, y con una capacidad para sentarse a ver las cosas que hacía que doña Cande dijera que esa niña iba a ser, cuando grande, alguien que entiende el mundo mejor que los demás. Le gustaban los animales con una preferencia especial. Le gustaban los atardeceres. Le gustaba sentarse en la orilla del corredor cuando llovía y mirar cómo el agua cambiaba el color de la tierra. Ramiro aprendió a ser padre. Esa es la manera más honesta de decirlo. No lo era de nacimiento, no de ese modo práctico y cotidiano. Lo aprendió con la misma paciencia con que había aprendido todo lo que sabía hacer, observando, corrigiéndose, intentando de nuevo. Hubo errores, momentos en que respondía con demasiada seriedad a cosas que no la requerían, o en que no encontraba las palabras que un niño necesita escuchar y que no son las mismas que necesita escuchar un adulto. Pero también hubo, y estos fueron más frecuentes de lo que él habría predicho, momentos en que algo en él supo exactamente qué hacer. Como la tarde en que Mateo, con 5 años, cayó de la bicicleta en el patio. Había estado practicando solo, con la determinación tosuda que lo caracterizaba, y había logrado avanzar 20 metros antes de perder el equilibrio y caer de lado sobre el cemento del patio. El llanto que siguió fue del tipo genuino, sin exageración, el llanto de alguien que se lastimó de verdad y además se asustó. Ramiro venía del galón. Lo escuchó y fue. Mateo, cuando lo vio llegar, extendió los brazos hacia él de manera completamente automática, como si eso fuera lo más natural del mundo, y dijo una sola palabra: «Papá». Ramiro se detuvo. Duró menos de un segundo, esa detención. Luego se agachó, lo tomó en brazos, lo revisó con seriedad práctica, el raspón en la rodilla, la palma de la mano enrojecida, y dijo con la voz más tranquila: «No es nada, ya va a sanar». Mateo se calmó casi de inmediato, con esa confianza absoluta de los niños en las personas que les dicen que está bien y a quienes creen. Pero dentro de Ramiro ocurrió algo que no fue tranquilo ni fue rápido. Fue como cuando un hueso que se quebró mal y que creció así, torcido, de repente vuelve a su lugar correcto. Duele de una manera que no es solo dolor. Y al mismo tiempo hay un alivio que ninguna otra cosa puede dar. El alivio de que algo vuelve a estar donde debía estar. Esa noche, cuando los niños dormían y el rancho estaba quieto, fue al corredor. Valeria lo encontró ahí, como tantas veces antes. Se acercó en silencio y apoyó la cabeza en su hombro. Él puso el brazo alrededor de ella. Ninguno habló, no hacía falta. Años después de esa noche, cuando los niños ya corrían por los potreros y el jardín de don Aurelio era la envidia de la región y la cocina de doña Cande y doña Esperanza producía aromas que llegaban hasta el camino de entrada, Ramiro llevó a Valeria sola a la cascada de Michoacán. Era la segunda vez que iban. La primera había sido con los bebés y doña Cande, cuando todavía estaban encontrando la forma de ser lo que eran. Esta vez fueron los dos solos,
Una tarde de junio con las lluvias recién comenzadas y el bosque en ese verde intenso que solo existe en ese momento del año. El sonido de la cascada lo recibió desde lejos, ese rugido constante y lleno que borra el ruido de adentro de la cabeza con eficiencia perfecta. Se sentaron en la piedra grande de siempre, con los pies en la orilla del agua fría. «¿Qué estás pensando?», preguntó ella. Él tardó en responder, como siempre. «¿En qué no pensé que iba a ser así?», dijo al fin. «¿Cómo? Así». Hizo un gesto vago que abarcaba el agua, los árboles, el aire y de alguna manera también el rancho y los niños y todo lo demás. «No pensé que esto era posible todavía». Valeria lo miró de perfil. El agua caía con toda su indiferencia magnífica a unos metros de ellos, sin preocuparse por nada. «Yo tampoco», dijo. Él la miró. «Gracias por no irse», dijo. Era una frase rara. No correspondía exactamente a la lógica de la situación, porque ella no había tenido intención de irse. Pero Valeria entendió lo que quería decir, porque lo conocía lo suficiente para escuchar lo que decía y lo que no decía al mismo tiempo. Le tomó la mano. «Gracias por dejarme entrar», respondió. El agua seguía cayendo. Los pájaros del bosque hacían su conversación permanente. El aire olía a tierra mojada y a verde fresco. Y los dos se quedaron ahí, en esa piedra, sin apuro, sin nada que tuvieran que ser en ese momento, salvo lo que eran. A veces la cura no viene de adentro. A veces llega en forma de alguien que también está roto, que también lleva sus cicatrices, que también aprendió a sobrevivir de maneras que no siempre fueron las mejores. Ramiro y Valeria no se salvaron porque eran fuertes. Se salvaron porque tuvieron el valor, los dos, de no huir cuando el miedo les dijo que huyeran. El que había construido muros tan altos que ni él mismo podía ver por encima. Ella, que había aprendido a sobrevivir con tanto miedo que casi olvida cómo era no tenerlo. Cuando se encontraron, no estaban completos. Estaban rotos, cada uno a su manera, cada uno cargando cosas que nunca habían podido dejar. Pero poco a poco, sin prisa y sin declaraciones, fueron encontrando en el otro el espacio donde esas cosas podían soltarse, porque hay heridas que solo sanan cuando alguien toma nuestra mano. Y se queda.